Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. En la jornada de hoy vamos a ver un poquitito las características emprendedoras personales o las CEPs, como suelen ser conocidas, que serían cualidades y comportamientos personales claves necesarios para ser un emprendedor con éxito. Como había mencionado en la clase pasada, quizás se hace muy intenso leer el contenido en sí, por lo cual me gustaría conversar con ustedes sobre estos puntos y ver cómo quizás podemos implementar esto dentro de nuestros emprendimientos. Entonces, sería genial que ustedes también puedan interactuar en caso de poder habilitar sus micrófonos. Entonces, sería genial que puedan participar también. Esa es la idea de contactar vía Zoom, ya que el curso es vía plataforma, ¿sí? Entonces, al hablar un poquitito de las CEPs, hablamos de las cualidades y comportamientos, como había mencionado, de los emprendedores exitosos. Es decir, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos ciertas características emprendedoras personales que nos puedan ayudar a ese mundo, ayudar a incursionar dentro de ese mundo emprendedor? Porque nosotros debemos estar fuertes dentro de nosotros mismos como para poder proyectar eso dentro de nuestros emprendimientos. Y eso nos va a permitir también solucionar los problemas que se nos puedan presentar en el camino. Obviamente el camino del emprendimiento es un camino largo, donde vamos a encontrar muchísimos obstáculos. Entonces necesitamos obviamente tener ciertas cualidades que nos ayuden a resolver todos esos problemas que se nos pueden presentar, ¿sí? Y por sobre todo buscar las mejores estrategias para poder solucionar eso y también para identificar y aprovechar todas las oportunidades. Yo siempre hablo dentro de los cursos o talleres que doy en el centro, la importancia del FODA. El FODA es específicamente una matriz que nos determina, nos ayuda a determinar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y trabajar en cada una de ellas. Yo siempre digo que no solamente tenemos que trabajar en nuestras debilidades, sino también debemos trabajar en nuestras fortalezas, porque ellas también pueden verse quizás afectadas si nosotros no trabajamos conscientemente en ellas. Entonces es importante que podamos trabajar tanto en fortalezas como en debilidades, que sería nuestro análisis interno y en lo que nosotros quizás podemos tener, o sea, de hecho tenemos el control de ellas, pero no así de las oportunidades y amenazas que se encuentran en el contexto o en lo que nos rodea, ¿sí? Pero sí podemos trabajar en nuestras fortalezas y en nuestras debilidades. Entonces es importante trabajar en ellas y poder descubrir cada una de ellas y por sobre todo también trabajar para mejorar, ¿sí? Entonces, al descubrir y manejar y relacionar nuestras características emprendedoras personales, nosotros vamos a tener la posibilidad de aprender también a conocernos bien y por sobre todo también modificar nuestras actitudes y comportamientos. Eso es muy importante en el contacto que nosotros tenemos con el medio ambiente en sí, es decir, con ese contexto del emprendedurismo, como también en el contexto personal. Siempre digo que muchos de los contenidos que trabajamos como parte del centro son también, de hecho, algo que ustedes pueden implementar en su vida personal y no exclusivamente también en sus emprendimientos. Entonces, aquí vamos a ver algunas de las características emprendedoras personales. Hablamos primeramente de buscar oportunidades y tener la iniciativa. Nosotros necesitamos mirar a nuestro alrededor, ¿sí? Y tratar de buscar todas esas oportunidades que tenemos y poder plantear, reestructurar, modificar, siempre dependiendo del contexto en el cual lo vamos a implementar. Por eso, siempre al trabajar con emprendedores les menciono también que en muchas ocasiones nosotros queremos traer ideas de afuera, ¿sí? Vemos que en otro país se está implementando algo y queremos traer eso a nuestro mercado, pero siempre tenemos que ver si eso que queremos traer, sea un producto o sea un servicio, qué impacto va a tener a ese público al cual yo voy a dirigir, es decir, a las personas que les voy a vender, ¿sí? Si yo tengo que modificar en algo ese producto, si tengo que modificar en algo ese servicio, necesariamente tengo que adaptar eso a mi realidad o al contexto, ¿sí? De mi país y también sobre todo al contexto de la persona que me va a comprar, ¿sí? Nosotros podemos crear oportunidades
¿Y cómo creamos esas oportunidades? Por lo general, siendo muy observadores. Yo creo que una de las características fundamentales de todo emprendedor debe de hecho ser la observación, estar en constante observación y sobre todo también recibir de buena manera la retroalimentación, es decir, lo que nos dice ese cliente final al que nosotros dirigimos nuestro producto o nuestro servicio, ¿sí? Entonces es importante también, como menciona el material, la formación y la capacitación, ¿sí? Y eso nos ayudará también a poder desarrollar las oportunidades que se nos presentan, ¿sí? Entonces, es bueno tener en cuenta, como siempre digo, aquí también el material nos cuenta de que la pandemia fue de hecho eh, también el puntapié inicial de muchísimos emprendimientos que están viendo ya sus frutos y que vieron sus frutos de manera muy rápida, justamente porque esas personas tuvieron la posibilidad de reinventarse o sobre todo también de ver, ¿sí?, oportunidades donde muchas personas quizás no la veían, ¿sí? Entonces es importante observar, contextualizar y estar en constante, como siempre digo, atención, ¿no? Esa atención siempre enfocada en mejorar, ¿sí? Nosotros como emprendedores debemos mejorar siempre los productos o servicios y hacer que justamente la persona a quien llegue eso se sienta bien, ¿sí? Y por sobre todo también que pueda utilizar ese producto o que ese servicio le sea viable a esa persona, ¿sí? Dependiendo del contexto en el cual nosotros emprendemos, pero siempre es importante visualizar también a ese consumidor final, que en este caso sería la persona que me compra, ¿sí? También el ser persistente es una característica emprendedora personal sumamente importante porque siempre vamos a tener obstáculos, vamos a tener ciertas metas, ¿sí? Y solamente llegamos a ellas persistiendo, ¿sí? Por eso bien dice, si no existe persistencia no habrá logros. Y la falta de persistencia en el comportamiento está fuertemente ligada también a la autoconfianza, es decir, confiar en nosotros mismos y resistir a pesar de todos los fracasos que se puedan dar dentro de ese mercado con ese emprendimiento que estamos poniendo en marcha. Aquí también es importante mencionar el ser cumplidos o ser fiel al contrato de trabajo que nosotros tenemos. Es decir, que nosotros vamos a asumir compromisos, sean estos grandes, chicos, ¿sí? Pero esos compromisos deben ser realmente inmersos en nosotros. ¿Está bien? O sea, nosotros tenemos compromisos asumidos y si cuesta, como siempre les digo, o si se da que no tengamos que dormir para cumplir, entonces siempre les digo eso a los emprendedores. Bueno, pues toca no dormir para cumplir, pues si toca perder para poder cumplir, pues perdemos, pero cumplimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese compromiso logra la fidelidad no solamente de ese cliente, sino que ese cliente sea justamente nuestro marketing con los demás clientes que se encuentran dentro de ese mercado. Entonces es importante que nosotros, de hecho, podamos siempre o estemos siempre firmes en el cumplimiento de cualquier objetivo o de cualquier compromiso que nosotros hayamos asumido con anterioridad, ¿sí? Entonces, recuerden también que cada compromiso que nosotros asumimos, no asumimos con el cliente, sino asumimos con nosotros mismos, porque recuerden que nosotros somos justamente la imagen de ese emprendimiento que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta también eso. Exigir a sí mismo eficiencia y calidad. La calidad no es un concepto terminal o definitivo en el sentido de que puede fijarse a un nivel óptimo. La calidad justamente es un proceso que no tiene fin y siempre se pueden mejorar los niveles mejorados. Es decir, que nosotros tenemos que estar en constante retroalimentación. O sea, si nosotros enviamos el producto o otorgamos el servicio, le preguntamos al consumidor final, ¿qué te pareció? ¿En qué crees que podemos mejorar? ¿Sí? Es decir, basarnos nosotros en toda esa estructura de cómo le llegó al cliente final. Sí, muchas veces puede que
Al hablar de productos, como actualmente se terciarizan mucho lo referente a las entregas, por ejemplo, quizás parte de eso no esté en nuestras manos controlar, pero sí está en nuestras manos quizás cambiar de empresa de distribución si es que los productos no llegan tal cual nosotros enviamos. ¿Por qué? Porque si ese producto llega mal, obviamente el consumidor final quizás nos va a culpar a nosotros y no a la transportadora, ¿verdad? Pero quienes son los responsables de ese producto somos nosotros. Entonces, si toca cambiar la empresa para mantener la calidad, entonces toca. Y si nos toca ganar un poco menos, pues nos toca ganar un poco menos, pero dando un producto que llegue en óptimas condiciones hasta el consumidor final. Hay algunas empresas que actualmente están cobrando un poquitito más. De hecho, ¿por qué? Porque todas las transportadoras ya aumentaron también lo referente al costo en sí de los servicios. Hay empresas que antes tenían delivery gratuitos a partir de 50.000, por ejemplo. Bueno, ahora les tocó subir ese delivery gratuito a partir de 200.000 recién. Bueno, ¿y por qué? Y porque no les da la rentabilidad necesaria a ellos a partir de ese monto. Entonces es importante que veamos también que necesariamente todos emprendemos para obtener específicamente algún beneficio, entonces tenemos que ver también que ese beneficio se mantenga, pero que la calidad también se mantenga, ¿sí? Entonces hablamos también de correr riesgos y justamente aquí nos mencionas que el riesgo es uno de los más comunes aspectos en nuestra vida y nos acompañan permanentemente en el vaivén de nuestras oportunidades diarias. Justamente el riesgo también se encuentra ligado a nuestro comportamiento, ¿sí? Y también se hace presente solo en formas externas, mientras que en otros casos asumimos también sin darnos cuenta ciertos riesgos. Entonces, es importante también que cuando nosotros nos fijamos una meta, un objetivo, siempre vamos a tener que ver que a lo largo de eso, sí o sí vamos a tener que asumir algún tipo de riesgo, ¿sí? Entonces es importante que veamos que esas metas u objetivos que tenemos sean algo viable, algo que se pueda dar. No sé si me explico, pero la idea es que ustedes puedan comprender que nosotros vamos a tener metas a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Pero que todas esas metas deben estar dentro de los parámetros posibles, es decir, que las metas deben estar de acuerdo a quizás los ingresos que yo tenga, de acuerdo a la visión que yo tenga, de acuerdo al crecimiento de ese emprendimiento. Y ponernos siempre metas que podamos ir realizando y el famoso paso a paso, ¿verdad? Como les mencionaba también en la clase anterior, muchas veces queremos despegar muy rápido y si llegamos a caer, esa caída va a ser muy fuerte. Entonces la idea es que podamos despegar el paso a paso y cumplir quizás cada uno de esos escalones, porque es importante, porque cada escalón nos da a nosotros una enseñanza que nos va a servir cuando estemos en el escalón superior, ¿sí? Es decir, todo ese proceso nos va a ayudar a nosotros efectivamente a ser mejores emprendedores, a ser mejores personas, a otorgar un mejor producto, a otorgar un mejor servicio a eso que visionamos, ¿sí? Entonces es importante correr el riesgo, pero que ese riesgo sea medible, sea algo que quizás yo pueda controlarlo, que pueda estar bien supervisado y no quizás asumir un riesgo del cual me va a ser muy difícil salir en el corto plazo. Entonces, es importante también tener en cuenta eso. Y acá justamente nace el tema de fijar las metas y de que esas metas tengan ciertos criterios de fijación, y es lo que les mencionaba, tiene que ser algo medible, algo alcanzable, algo necesariamente también realista y algo específico, ¿sí? Es decir, debe ser algo que esté correctamente planificado, que esté correctamente programado y en ocasiones es muy difícil asumir para nosotros o direccionar para nosotros esas metas. ¿Por qué? Porque obviamente nuestros sueños son gigantes y nosotros
queremos ponernos esas metas gigantes y que sabemos que en algún momento obviamente la vamos a alcanzar, pero necesitamos quizás pequeñas metas que nos hagan llegar a esa meta grande que tenemos, ¿sí? Entonces, es ideal entonces fijar y que fijar esas metas con estas características. Vamos a ver un poquitito cuáles son. Dijimos que primeramente debe ser medible, ¿sí? Al hablar de medible, hablamos de establecer un porcentaje, de establecer números, ¿sí? O alguna expresión de los cuales se pueda medir algún logro, ¿sí? O alguna meta que nosotros específicamente nos pongamos. Entonces podemos poner un plazo determinado, podemos medir o ponerle un porcentaje a esa meta y saber qué tanto avanzamos. Por ejemplo, queremos escribir un libro. Ah, ok, genial. Bueno, y el libro va a ser un libro pequeño o va a ser un libro extenso. Pequeño. Ah, ok, genial. Bueno, pequeño. ¿Y cuántas páginas? Bueno, y que tenga 100 páginas. Si yo, 40 páginas o 50. Bueno, entonces tenemos 50 páginas. Bueno, en una semana escribo 5 páginas. Bueno, ¿qué porcentaje sería? Bueno, en el 5, en este caso, ¿cuánto por ciento estoy haciendo en un mes? ¿Cuánto por ciento al siguiente mes? ¿En cuánto tiempo voy a hacer? Bueno, me proyecto hacer en 6 meses. Bueno, yo tengo que ir midiendo mes a mes en qué porcentaje estoy avanzando en eso. Entonces, necesariamente tengo que poner algo que sea medible para poder dimensionar si estoy avanzando correctamente o si estoy estancado. Entonces, es importante hacerlo. También alcanzable, que es justamente lo que les mencionaba, que las metas sean y estén al alcance de algo que es una realidad para nosotros, ¿sí? O a la realidad en el entorno en el cual estamos, ¿sí? Es decir, realista también, que puedan justamente ser logradas de acuerdo a la capacidad o a la disponibilidad de recursos con que contamos. Cuando hablamos de recursos nos referimos no solamente a los recursos económicos, sino también a los recursos tecnológicos, o sea, si tengo o no la tecnología para hacer eso, y también nos referimos a los recursos humanos, porque muchas veces nosotros tenemos una meta, queremos proyectar, pero si estamos solos también capaz que no podamos llegar, entonces vamos a necesitar también de personas y quizás al contratar personas ya los beneficios económicos van a ser un poquitito menos, sí, pero el impacto quizás sea mucho mayor. Entonces tenemos que ir viendo todo eso y que eso esté obviamente en un sano equilibrio, como siempre digo. Y también deben necesariamente ser específicas, es decir, que deben estar redactadas con el mayor detalle posible, ¿sí? Podemos dibujar, podemos escribir, podemos quizás, como siempre digo, lo que está en nuestra mente debe pasar a algo físico, ¿sí? Por eso que desde mi perspectiva, al menos estudiar o leer y tomar nota es algo que nos da a nosotros siempre quizás algo que no se lleva, ¿sí? Porque lo que está escrito nosotros podemos volver a releer, podemos mirar, entonces es importante que ustedes tengan también esas metas graficadas, que las tengan dibujadas, que tengan algo en lo cual ustedes se puedan despertar y puedan mirar eso, ¿sí? O se puedan despertar y puedan agarrar su agenda y mirar cuáles son sus metas y puedan leer día a día eso y poder visionar a eso, ¿sí? También habla de que debe necesariamente estar explícita en un tiempo, en un lazo de tiempo establecido, ¿sí? Y también habla del reto que justamente lleva adelante las metas que se establezcan y significa obviamente un desafío que motive a alcanzar eso, ¿sí? Es decir, siempre debemos ver que todos esos objetivos o metas que nos ponemos se entablen dentro del algo más, ¿verdad? Dentro del ver esas mismas metas cumplidas y de sentirnos obviamente realizados por hacerlo, ¿sí? Y si muchas veces me dicen, profe, yo me puse una meta y no llegué,
en el tiempo, bueno, y podemos darle un chiquitito más de tiempo y seguir trabajando en ellas para poder completar esa meta que me propuse, ¿sí? Por eso siempre les digo a los emprendedores que es ideal que se pongan, bueno, yo quiero armar quizás una capacitación personal para 100 personas. Ah, ok, genial. Y tenés un lugar que abarque a esa cantidad de personas. Puede ser que sí, puede ser que no. Ah, ok. ¿Y cuánto te va a salir si alquilas? Bueno, tanto. ¿Y cuánto querés cobrar? Tanto. Ah, nos cierran los números. Ok. ¿Y qué te parece si haces para 50 personas? Ah, ok, genial. Bueno, entonces lanzás primer curso de atención. Ah, ok. Primer curso. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy poniendo un límite alcanzable que quizás lo puedo llegar a hacer en mi casa o lo puedo llegar a hacer en la casa de algún familiar, en un lugar en donde yo pueda quizás abonar, pero no tanto como si alquilara un lugar. Ah, ok. Estoy visionando a algo que quizás me parezca poco, pero es algo que puede ser más viable que aumentar a una proyección demasiado grande que en ocasión quizás no tenga todos los elementos como para cumplir y que no llegue correctamente a ese objetivo. ¿Sí? Entonces, ponerme una meta viable que sea quizás el puntapié inicial de algo que posteriormente me lleve a hacerlo grande, ¿sí? Y es el ejemplo de muchísimos conferencistas que lo hicieron de ese modo, es el ejemplo de muchísimos emprendedores que empezaron obviamente quizás vendiendo jabones o vendiendo bombones entre sus familiares, que posteriormente se extendió eso con sus amigos y que posteriormente se extendió a su barrio y que el día de hoy están haciendo eso a nivel país y que hay muchos incluso que lo están exportando afuera. Entonces, es importante que obviamente vayamos dando ese paso a paso, ¿sí? Y dentro de ese paso a paso aparece otra característica, que sería el conseguir información. Como emprendedores estamos obligados a informarnos, ¿sí? Estamos obligados a capacitarnos. Muchas veces me dicen, profe, no tengo tiempo. El tiempo se fabrica, ¿sí? El tiempo se saca de algún lugar a fin de que yo pueda darme un tiempo para crecer personal y profesionalmente, ¿sí? O sea, el tiempo de crecer personal y profesionalmente es algo que debemos darnos a nosotros mismos para poder sentirnos realizados, ¿sí? Ese tiempo específico que yo me tomo para leer un libro, ese tiempo específico en que yo agarro mi agenda y escribo algo, ese momento específico en el que agendo todos los pendientes que tengo, ese momento en el que me siento a ver videos, tutoriales para mejorar mi emprendimiento. Bueno, es parte de lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Para poder proyectar nuestros emprendimientos en largo plazo, ¿sí? Entonces necesitamos, como bien dice el material, conseguir información útil y por sobre todo también que esas fuentes de información eh, sean algo que me demuestren a mí que yo puedo llegar a implementar, ¿sí? Nosotros necesitamos información de valor, ¿sí? Algo que nos dé a nosotros ejemplos de otros emprendedores, que nos den a nosotros un curso de capacitación en un área en el cual desconozco, quizás todavía no lo estoy implementando en mi emprendimiento, algo que me dé a mí o que me sirva a mí como una herramienta para poder implementar eso dentro de mi emprendimiento, ¿sí? Entonces, siempre eso quizás va a tener un costo para nosotros, ¿sí? Pero ese costo se va a traducir en un beneficio, ¿sí? Para mi emprendimiento y para mí, obviamente, ¿sí? Después hablamos también de planificar y controlar sistemáticamente. Es un aspecto esencial en todo emprendimiento, la planificación. Y esa planificación es lo que en ocasiones más nos cuesta hacer. ¿Por qué? Porque debemos sentarnos, debemos armar la planificación, debemos posteriormente en el día tachar lo que hice, saber qué fue lo que no hice y pasar eso que no hice al día siguiente hasta que llegamos a un día en que efectivamente completamos la agenda y terminamos de hacer, ¿verdad? Y posterior a eso ya se vuelve eso obviamente un hábito, ¿sí? Y esa planificación nos ayuda a nosotros también a tomar mejores decisiones, ¿sí? Que nuestras acciones sean organizadas, que estén también coordinadas, por sobre todo también me ayuda a mí
a predecir qué me espera mañana, ¿sí? O a predecir qué me esperan 6 meses, qué me esperan un año, ¿sí? Entonces, si yo planifico, voy a tener una proyección correcta de lo que me espera afuera, ¿sí? También ser persuasivo y crear redes de apoyo. Esto es muy importante. Sabemos que nosotros no estamos solos, que siempre vamos a necesitar de esa gente que está al lado nuestro, ¿sí? Entonces necesitamos que las relaciones sean cordiales, que esos vínculos sean fuertes, que saber también que un emprendedor no es nuestra competencia, ¿sí? Sino que está inmerso en un mundo en el cual todos estamos y que en algún momento todos vamos también a, de hecho, necesitar de todos, ¿sí? Entonces es importante eso, ¿sí? Muchas gracias. A Vane le gusta, dice, el contenido de la clase de hoy. Parte del contenido, vamos a seguir hablando un chiquitito más. Entonces, es importante que creemos esas redes de apoyo, ¿sí? Y yo estoy segura que en ocasiones es difícil, pero que nosotros con mucha persistencia o perseverancia vamos a lograr hacerlo. Y yo creo que ya actualmente, de hecho, nosotros estamos en un mundo más interconectado, y es lo que siempre les digo también a mis participantes, que es importante que vayamos creando un mundo más empático, ¿verdad? Porque creo que eso también nos va a ayudar a crecer como personas y también a crecer como profesionales, ¿verdad? Y hablamos de la última competencia o característica emprendedora personal, que sería la autoconfianza. Este es un aspecto central del comportamiento humano y se encuentra fuertemente también relacionado con todas las características que visualizamos anteriormente, ¿sí? Entonces, recordar siempre que errar es información positiva y que de los errores se puede, se debe y se tiene que aprender. Entonces, sin autoconfianza se sufren de situaciones de indecisión, pasividad y que no permiten generar acciones hacia el logro de nuestros objetivos o de nuestras metas. Entonces, el secreto del éxito siempre es la persistencia por las metas que nos proponemos. Entonces, es importante que estas metas nos lleven necesariamente a nosotros al objetivo, que estén orientadas a ese objetivo final, que de hecho siempre menciono que todos los emprendedores tenemos siempre objetivos a largo, mediano y corto plazo también, y que esos objetivos se traducen siempre también y se necesitan por sobre todo el apoyo continuo de la persistencia eh, en la suma de esos objetivos, perdón. Bueno, entonces ahí vimos un poquitito de los que serían las características emprendedoras personales, ¿sí? Y ahora también me gustaría hablar un poco de lo que sería la comunicación asertiva dentro de lo que sería el mundo emprendedor en sí. Y desde nuestra perspectiva como centro de entrenamiento del emprendedor, es una de las claves para tener éxito en lo que nosotros decidamos emprender, ¿sí? Entonces, actuar en consecuencia de nuestras ideas radica en esa capacidad que tengamos de comunicarnos de manera clara y eficaz. Sí, es decir, también parte de esa comunicación asertiva es escuchar con los 5 sentidos puestos en una persona. Por eso muchas veces digo que tenemos que prestar atención a lo que esa persona nos está diciendo. Si nosotros tenemos atención dispersa, recibimos la mitad de la información nada más que esa persona nos está. Aquí entra también la comunicación verbal y no verbal, porque yo debo saber identificar si esa persona me está hablando, con qué lenguaje lo está haciendo, si me está dando la información correcta o me está dando una información parcial. Entonces yo tengo que estudiar, por eso les digo siempre que es importante estudiar tanto el lenguaje verbal como también el lenguaje no verbal, ¿sí? Y que nosotros también sepamos dar o dar, o por sobre todo conectar nuestro lenguaje verbal con el lenguaje no verbal, porque muchas veces pues, estamos diciendo algo con nuestra boca, pero estamos diciendo otra cosa con nuestra cara. Entonces, tenemos que tener un poco también en cuenta esa conexión entre comunicación verbal y comunicación no verbal.